Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Juana I de Castilla, popularmente conocida como Juana la Loca? ¿De verdad sufría algún tipo de enfermedad mental? ¿O aquellas acusaciones eran un invento de quienes quisieron arrebatarle el poder? ¿Sabíais que llegaron a practicarle exorcismos porque pensaban que estaba poseída por el diablo? Juana I de Castilla es sin duda una figura histórica polémica y desde luego no tuvo una vida fácil. Se quedó viuda con 26 años, después de tener con su esposo Felipe el Hermoso 6 hijos a los que apenas pudo ver porque pasó 46 de los 75 años que vivió encerrada bajo estricta vigilancia en el pueblo castellano de Tordesillas. Primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después por la voluntad de su propio hijo mayor, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre con la misma excusa, la supuesta incapacidad de Juana para ocuparse de los asuntos públicos e incluso de su propia persona. ¿Pero estaba trastornada? ¿Sufría alguna enfermedad mental como la depresión o la esquizofrenia, agravada por la ignorancia de la época sobre estas dolencias y su larguísimo encierro? ¿O sus males eran invenciones de quienes querían apartarla del poder para reinar ellos? ¿Quién fue realmente esta mujer? Juana llegó a este mundo en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Fue la tercera en nacer de los 5 hijos que tuvieron los reyes católicos, Isabel y Fernando, que en ese momento estaban uniendo sus respectivos reinos. Castilla, que era de ella, y Aragón, que era de él. En la península ibérica solo Portugal, Navarra y el reino musulmán de Granada escapaban a su control. El año de la venida al mundo de Juana no fue un año cualquiera, fue el de la muerte de su abuelo paterno Juan II de Aragón y por tanto el del ascenso al trono aragonés de Fernando, más adelante llamado el Católico. Se producía así la unidad dinástica de Castilla y Aragón, ya que Fernando e Isabel se habían casado 10 años antes. Ella había alcanzado el poder en Castilla en 1474, tras una guerra de sucesión contra los partidarios de la otra pretendiente al trono, su sobrina Juana la Beltraneja, hija del recién fallecido rey de Castilla, Enrique IV, hermano de Isabel por parte de padre. ¿Cómo era el mundo al que llegaba Juana? ¿En qué corte iban a transcurrir los primeros años de su vida? Era una época de cambios asombrosos. Para los europeos, el planeta estaba a punto de revelarse como un lugar mucho más amplio de lo que imaginaban. Presionados por el pujante imperio otomano por el este y liderados por los navegantes españoles y portugueses, iban a descubrir que África era mucho más que una larga línea de costa y que al otro lado del temido Atlántico había un enorme continente poblado por una variedad asombrosa de pueblos, algunos de ellos complejos imperios y civilizaciones. Para los europeos era un mundo en expansión. En el arco temporal de la vida de Juana, de 1479 a 1555, cambió radicalmente nuestra visión del ser humano, de la Tierra y del universo. Fue un periodo asombroso de transformación en las artes y las ciencias. Era la época del Renacimiento, con figuras como Leonardo da Vinci, Rafael o Miguel Ángel, que nació solo 4 años antes que Juana. Fue la época en la que Copérnico llegó a revelar a la humanidad que no era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, y en la que el médico flamenco Andrés Vesalio publicó el tratado sobre la anatomía humana más influyente de la historia, De Humani Corporis Fabrica, de la estructura del cuerpo humano. Pero volvamos a Castilla. ¿Cómo era la tierra en la que Juana nació? Un reino que estaba a punto de hacerse con el último reducto musulmán en la península, Granada, que caería en 1492 tras una guerra de una década.
Castilla era un reino que iba a expandirse por la aún desconocida América, que conquistaba plazas en el norte de África y a través de la unión con Aragón controlaba el sur de Italia, que acabaría quedándose con Navarra, invadida por Fernando el Católico en 1512. En suma, un reino poseído por un espíritu de conquista muy bien expresado por un lema castellano de la época: con la espada y el compás, y más, y más, y más, y más. En esos primeros años de Juana, en Occidente solo Francia y el Imperio Otomano podían competir con la pujanza castellano-aragonesa. Antes de seguir, conviene comentar un par de datos sobre la mentalidad de la época, sin los que no podríamos entender muchas de las situaciones por las que pasó nuestra protagonista, ni sus acciones y las de quienes la rodeaban. En primer lugar, todas las personas, desde los nobles a las gentes del pueblo llano, eran profundamente religiosas. La fe marcaba a fuego cada aspecto de su vida. La Iglesia tenía un enorme poder, recordemos la Inquisición, y en segundo, la mentalidad dominante era lo que hoy llamaríamos mágica. Los grandes avances científicos y el Renacimiento ocupaban a una élite. Más del 80% de la población vivía en el campo y lo desconocido se explicaba por la acción de fuerzas sobrenaturales ante las que solo cabía resignarse. Ese era el marco mental en el que transcurrió la existencia de Juana. Por eso algunos pensaron, o hicieron pensar a los demás, que no estaba trastornada sino poseída por el demonio. Pero no anticipemos acontecimientos. Como dijimos antes, Juana nació en Toledo en noviembre de 1479, cuando sus padres acababan de asentar su dominio sobre Castilla. Ese mismo año, Fernando el Católico había sometido en Extremadura a las últimas villas aún fieles a Juana la Beltraneja, con Medellín y Mérida a la cabeza. Los grandes nobles castellanos, siempre orgullosos, iban rindiéndose poco a poco al poder de los reyes católicos, que anticipaban cómo iban a ser los monarcas absolutos de los siglos posteriores. Juana fue la segunda niña y la tercera de los hijos de los reyes. La mayor, Isabel, le sacaba 9 años. El segundo, Juan, destinado a ser el heredero por su condición de varón, había nacido un año antes que Juana, en 1478. En 1482 llegaría María, la cuarta, y en 1485 la última, Catalina, la que sería la primera de las 6 esposas de Enrique VIII de Inglaterra, de quien os hablamos ya en otro vídeo. Podemos pensar que los reyes católicos sintieron cierta decepción ante el hecho de que Juana fuera una niña, pero seguía siendo muy valiosa también desde un punto de vista político, porque, como marcaba la tradición, sería una carta que jugar en las alianzas con monarcas extranjeros, una joven casadera, intercambiable en el juego de poder de las casas reales europeas. ¿Cómo fue la relación de Juana con sus padres? Mucho menos estrecha de lo que hoy consideramos deseable. La corte de los reyes católicos era itinerante. Juntos o por separado, los dos monarcas iban de aquí para allá apagando fuegos y atisbos de rebelión, impartiendo justicia, organizando sus posesiones. Durante los 10 años de la guerra con Granada, permanecieron largo tiempo en tierras andaluzas. De hecho, parece poco probable que la reina amamantase a ninguno de sus descendientes. Juana, por ejemplo, tuvo una nodriza que la acompañó hasta los 6 años, momento en que aquella mujer empezó a ocuparse de María, su hermana menor. Los hermanos, por tanto, pasaron mucho tiempo sin sus progenitores, en las residencias reales de ciudades como Segovia, Burgos, Ávila o Toledo, rodeados de ayas, preceptores y sirvientes elegidos por Isabel, su madre, algunos de ellos esclavos, por cierto. En el caso de Juana, contó desde los 6 años con 3 servidoras canarias, posiblemente guanches, la población indígena de esas islas. Juana recibió la educación típica de las hijas de reyes no destinadas a gobernar. A los 7 años inició sus estudios con su maestro, el doctor Andrés de Miranda, de la orden religiosa de los dominicos. Aprendió música y latín, disciplinas en las que destacó. Dominándolas, podía desenvolverse en cualquier corte europea.
Testimonios contemporáneos aseguran que se le daba bien la danza y que tocaba el clavicordio con habilidad. A los 10 años poseía sus propios libros, casi todos religiosos, y alguno de otras materias, como Consolación de la Filosofía, del pensador romano Boecio, muy influyente a lo largo de la Edad Media. El propio Miranda elogió la habilidad de Juana para recitar y hasta componer versos en latín. La corte castellana no era especialmente culta, pero la reina Isabel poseía una biblioteca notable de autores clásicos y obras religiosas, y de algunas modernas y hasta atrevidas, como el famoso Decamerón de Boccaccio. A la soberana le gustaban el arte, en especial la pintura flamenca y la música, y era protectora de humanistas a los que alojaba, mientras que su marido mostraba mucho más interés por la política y los juegos del poder que por esas materias. Isabel era también muy piadosa y se preocupó de que sus hijos recibieran una completa instrucción religiosa y supieran comportarse en todo momento. El asunto de los modales y la apariencia pesaban mucho. Se conservan documentos que indican que los mayores gastos de la joven Juana eran la compra de telas y adornos. A los 5 años tenía vestiduras para aparentar unas caderas anchas y con 9 empezó a llevar cofia en el pelo. A esa edad había acumulado tanta ropa y posesiones que necesitaba una caravana de mulas en sus desplazamientos. Conocemos algunas curiosidades de la vestimenta de la Juana niña. Por ejemplo, tuvo una capa forrada con la piel de 91 conejos y otra adornada con piel de gatos. La ropa ponía de relieve la realeza de quien la vestía. También fue una buena amazona. Gonzalo Fernández de Oviedo, un hidalgo y escribano empleado en la corte, nos dejó una historia que ilustra esa habilidad. En 1494, a los 14 años, Juana cruzó el río Tajo a lomos de una mula en uno de los muchos viajes de aquella corte itinerante. El animal perdió el equilibrio y arrastró a la infanta con la corriente. Ella conservó la calma y, según el cronista, aunque era niña, con mucho ánimo, nadando la mula, se tuvo e iba tan colorada como una rosa. Juana se agarró a la silla de montar hasta que la reina mandó a un mozo de caballería para rescatarla. El rey ascendió de puesto a ese mozo y le otorgó varias recompensas. En cualquier caso, la educación más completa y esmerada en la corte fue la de Juan, el príncipe heredero. También recibió una buena formación Isabel, la primogénita. Eran ellos los que acompañaban a sus padres en actos públicos, a los que rara vez asistían los pequeños. Al fin y al cabo, Juan e Isabel eran los que tenían más posibilidades de llegar a reinar. Pero como veremos, eso nunca ocurrió. Y la realidad es que a nuestra protagonista le enseñaron más a obedecer que a mandar. No tuvo ningún control sobre quién componía su casa, el grupo de personas que la servían, ni sobre el dinero que la sostenía. Nos referíamos antes a la relación directa de Juana con sus padres. Fue escasa con el rey Fernando, entregado a la política, a menudo lejos físicamente y más distante que Isabel. Tuvo más contacto con su madre, a la que vio pasar por momentos de debilidad y sufrimiento que quizá pudieron impresionarla. Por ejemplo, Juana acompañó varias veces a la reina Isabel a visitar a la madre de esta, Isabel de Portugal, que poco después de la muerte de su marido, el rey Juan II de Castilla en 1454, se recluyó en las casas reales de Arévalo, donde moriría en 1496. Es impresionante el paralelismo entre Isabel de Portugal, la reina madre como la llamaríamos hoy, y su nieta Juana. Ambas enviudaron muy jóvenes y pasaron la mayor parte de su vida recluidas, y ambas padecieron trastornos mentales, o eso parece. La abuela mostró desde muy joven síntomas similares a los que hoy se diagnostican como una depresión y los sufrió hasta su muerte. Es de suponer que aquellas visitas en las que Isabel atendía personalmente a su madre
debieron dejar huella en Juana. Mucho se ha especulado con una herencia genética que podría haber pasado de abuela a nieta y explicar los vaivenes del comportamiento de Juana, pero es algo que nunca saldrá del terreno de las suposiciones. Hubo otra cosa que sí sabemos que marcó a la joven: los tremendos episodios de celos de su madre. El rey Fernando era un mujeriego reincidente y su esposa lo pilló más de una vez infraganti. Al parecer, en tales ocasiones, los arrebatos de cólera de Isabel eran terribles. El cronista real Hernando del Pulgar, en su obra titulada Crónica de los muy altos y esclarecidos reyes católicos don Fernando y doña Isabel de gloriosa memoria, escribió sobre estos episodios que el rey amaba mucho a la reina, su mujer, pero dábase a otras mujeres. Respecto a Isabel, señalaba que también quería a su esposo, celábalo fuera de toda medida. Por cierto, fruto de sus relaciones extraconyugales, Fernando tuvo 4 hijos naturales, un niño, Alfonso o Alonso de Aragón, de quien hablaremos brevemente más tarde, y 3 niñas, y todos ellos alcanzaron la vida adulta. Juana conocía bien la situación que le tocó vivir a su madre, y años después sufrió ella misma las continuas infidelidades de su marido, Felipe el Hermoso, que le hacían perder los estribos. Ella misma lo contó en una carta. Si en algo yo usé de pasión y dejé de tener el estado que convenía a mi dignidad, notorio es que no fue otra la causa, sino celos. Y no solo se halla en mí esta pasión, mas la reina mi señora, que fue tan excelente y escogida persona en el mundo, fue asimismo celosa. Juana cumplió 15 años y, como era habitual para la realeza y los nobles, había que ir pensando en casarla de forma ventajosa para los intereses de sus padres. El elegido por sus progenitores fue Felipe el Hermoso, solo un año mayor que ella. Era duque de Borgoña y conde de Flandes, entre otros títulos, y muy importante, era el primogénito del rey romano-alemán Maximiliano I, gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico y señor de las tierras hereditarias de los Habsburgo, que pocos años más tarde sería nombrado emperador de forma oficial tras recibir la aprobación del Papa Julio II. ¿Por qué escogieron los reyes católicos a Felipe? Para responder hay que conocer la política exterior de Isabel y Fernando y las relaciones de poder en la Europa del momento. El Imperio Otomano amenazaba en el Mediterráneo oriental y Centroeuropa, pero estaba lejos. El mayor rival de los reyes católicos era Francia, y el principal escenario de las hostilidades entre las dos grandes potencias occidentales era la península itálica, sobre todo el reino de Nápoles. Los monarcas galos, apartados del botín de ultramar, Colón acababa de llegar a América, llevaban muy mal que su vecino del sur controlara además las ricas tierras napolitanas. En 1496, año del matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, las tropas francesas luchaban en Nápoles contra las españolas, comandadas por Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, jefe de los ejércitos de Castilla y Aragón y considerado un pionero de la guerra moderna. En ese contexto de rivalidad con Francia, los reyes católicos buscaron alianzas que reforzaran su posición. Para empezar, acordaron la boda de su hija mayor Isabel con el príncipe Alfonso, heredero de la corona de Portugal. Era una forma de tener paz con el vecino y llegar a acuerdos en la expansión por África y América. El matrimonio duró solo 8 meses, ya que en julio de 1491 el joven esposo de 16 años, tenía 5 menos que su mujer, murió al caerse de su caballo. Isabel regresó a España y volvió a convertirse en moneda de cambio diplomática 6 años más tarde, en 1497. Ese año la casaron con el tío de su difunto esposo, Manuel I, apodado el Afortunado, y que había ascendido al trono 2 años antes.
Los reyes católicos buscaron también una doble alianza matrimonial con los Países Bajos, el vecino norteño de Francia. Juana se casaría con su soberano, Felipe el Hermoso, y su hijo Juan, el príncipe heredero, lo haría con Margarita, archiduquesa de Austria. Margarita y Felipe eran hermanos, los hijos de María, duquesa de Borgoña, y Maximiliano I, ya sabéis, el entonces líder del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que la doble boda suponía aliarse también con la Casa de Austria, los famosos Habsburgo. De esta forma, los reyes católicos aislaban a Francia. Esto compensaba el hecho de que Felipe de Habsburgo fuera solo duque y conde, no un rey. El siguiente paso era estrechar los lazos con Inglaterra, territorio con el que había fuertes relaciones comerciales. Acabaría lográndolo el rey Fernando en 1509, para entonces la reina Isabel ya había fallecido, al desposar a su hija menor, Catalina, con el monarca inglés Enrique VIII. En tal culebrón de complejas y largas negociaciones, los principales interesados, los que se iban a casar, no pintaban nada. Se limitaban a cumplir su deber. Desobedecer a los padres era uno de los peores pecados, y más si eran reyes. No sabemos qué pensaría Juana de su futura boda. Lo que sí sabemos es que cuando le llegó el momento de viajar a Flandes para casarse con el hombre que le habían destinado, era una joven de 16 años que no había salido jamás de Castilla ni había conocido otro entorno que el de su corte. Los futuros esposos solo se habían visto en pintura y ni siquiera hay constancia de que fuera así. ¿Qué aspecto tenían? Si nos fiamos del retrato que Juan de Flandes hizo de Juana, expuesto hoy en el Museo de Bellas Artes de Viena, ella era una muchacha de pelo rubio, de ojos grandes del color de la miel, piel muy clara, nariz larga y recta y boca pequeña y carnosa. ¿Fue pintado este cuadro para que su futuro marido se hiciera una imagen de la mujer con la que iba a casarse? Tal vez. Por su parte, Felipe el Hermoso no lo parecía tanto, al menos para nuestro moderno canon de belleza. Los retratos de la época lo presentan como un joven con una melena del color del oro viejo, ricamente vestido, adornado con símbolos de poder como la famosa Orden del Toisón de Oro, y con el aire de quien sabe que ha nacido para mandar. Acordado el casamiento, había que preparar el desplazamiento de Juana a Flandes. Y no era poca cosa. La guerra con Francia en Nápoles se encontraba en su apogeo, así que el viaje por tierra resultaba imposible. Por tanto, los monarcas españoles prepararon una expedición marítima. Su hija viajaría escoltada por una potente escuadra que pudiera repeler cualquier ataque galo. Sería un viaje de ida y vuelta. La flota dejaría a Juana en Flandes y retornaría a España con Margarita de Austria, la futura esposa del príncipe Juan. Los preparativos fueron largos. Además de los navíos de guerra, los marinos y soldados, había que disponer un ajuar y un cortejo digno de una reina, con personal palaciego numeroso y cuidadosamente escogido. La armada esperaría a Juana en Laredo, un puerto de la costa cántabra, en el norte de España. No hubo fiestas de despedida ni ceremonias. Fernando el Católico, fiel a su desapego, ni siquiera acompañó a su hija a Laredo, cosa que sí hizo la reina Isabel. De hecho, pasó con Juana la noche antes de zarpar en el propio barco en el que viajaría la joven. Por mucho que fuera lo habitual en las familias reales, podemos imaginar la inquietud de la soberana. Juana solo tenía 16 años y se disponía a viajar a tierra extraña, a casarse con un muchacho al que no había visto y del que apenas sabía nada. El 21 de agosto de 1496 partió la impresionante flota de 133 buques y 15.000 hombres. Nadie podía imaginar que empezaba así un episodio decisivo para la historia. La boda de Juana y Felipe iba a propiciar el relevo en España de la dinastía de los Trastámara por la Casa de Austria y el nacimiento del Imperio Español. El viaje fue duro.
Los vientos contrarios obligaron a la flota a tocar tierra el 31 de agosto en la isla de Portland, Inglaterra, donde Juana fue agasajada por la nobleza local. Tras reembarcar el 2 de septiembre, los españoles pasaron 5 días prácticamente varados en aguas tranquilas. Cuando la flota se acercaba al puerto de Middelburgo, en la provincia de Zelanda, en Países Bajos, un barco genovés que transportaba a 700 hombres, el vestuario de Juana y muchos de sus objetos personales, se topó con un banco de arena y se hundió. Para rematar la faena, Felipe el Hermoso no había acudido a Middelburgo a esperar a su prometida. Las cosas no empezaban bien. Juana no tardaría en descubrir que la ausencia de Felipe se debía en parte a razones políticas. No pocos de sus consejeros eran partidarios de una alianza con Francia y, por tanto, contrarios a la boda con una princesa castellana. No lo ocultaban y por eso habían maniobrado para que el joven y su séquito no fueran a recibir a la novia. Este episodio se entiende mejor si conocemos el apodo que se daba a Felipe el Hermoso en la corte borgoñona. Lo llamaban Roi Conseil, que en francés, el idioma de esa corte, significa el que cree en el consejo. Era una alusión al carácter manipulable de Felipe, criado en una corte mucho más festiva y derrochadora que la castellana, entretenido desde pequeño con festejos y diversiones constantes por consejeros que gobernaban en la sombra. Finalmente, Juana desembarcó el 8 de septiembre en Flandes para descubrir que solo la esperaba doña María Manuel, una dama castellana relacionada con Borgoña. Durante un mes, nuestra protagonista fue adentrándose en tierras flamencas en busca de su esquivo prometido. Su rico séquito demostraba que era la hija de monarcas importantes y, por tanto, reforzaba su propia imagen y la de los reyes católicos, desconocidos para las gentes de la región. Su entrada en Amberes fue un espectáculo registrado por los cronistas locales. Al llegar a esa ciudad, Juana tuvo fiebre y guardó cama durante unos días. Peor lo pasaron los miembros de su flota, que aguardaban en la costa de Zelanda para llevar a Margarita de Austria a Castilla. Distintas fuentes estiman que ese invierno murieron de frío y hambre miles de sus hombres. Juana hizo lo posible por acelerar la partida de Margarita. Sin suerte. El encuentro de los prometidos se produjo al fin en octubre y unos días más tarde, el 21 de octubre, el primer capellán de Juana, don Diego Ramírez de Villaescusa, casó en la pequeña ciudad de Lier, en la provincia de Amberes, a la pareja, que consumó el matrimonio de inmediato. Ella estaba a punto de cumplir 17 años. Él tenía 18. Los testimonios coinciden. Las primeras semanas de matrimonio fueron apasionadas, pero Juana no tardaría en descubrir que no era la única mujer que compartía lecho con el joven Habsburgo. Muy pronto, Felipe empezó a perder interés en su esposa, que probó la punzada de los celos. En los meses siguientes, Juana fue presentada a sus súbditos. En cada ciudad y pueblo que visitaba era recibida en las afueras y luego se celebraban grandes desfiles y festejos por las calles. La colmaban de regalos y la aceptaban así como su legítima señora. En Gante, por ejemplo, la nueva soberana entró vestida de dorado y seguida por sus acompañantes, todas a caballo sobre lujosas sillas de montar. Juana iba conociendo a su marido y su nuevo hogar, aprendiendo costumbres diferentes y otro idioma, mientras su propio esposo comenzó a aislarla para controlarla, con la ayuda de los nobles locales. Al entrar en Flandes en septiembre de 1496, la hija de los reyes católicos contaba con una casa compuesta por 98 hombres y al menos 11 mujeres, todos españoles. En marzo quedaban con ella 16 de esos 98 varones. El control de su entorno pasó a manos de borgoñones y flamencos que impusieron normas y tradiciones muy distintas de las que conocía Juana.
Los borgoñones, por ejemplo, despreciaban a los españoles por su frugalidad y su modestia en el vestir. La corte de Felipe el Hermoso era mucho más vistosa, lujosa y libre que la castellana. La etiqueta borgoñona era célebre por su suntuosidad, imitada en toda Europa. Por si fuera poco, Felipe y sus consejeros compraron y sobornaron con cargos a muchos de los españoles que permanecían con Juana. Otro buen número de ellos, aislados y minusvalorados, decidieron volver a casa. Estaba cada vez más sola. Además, dependía financieramente de su marido. En el acuerdo matrimonial se estipuló que Felipe pagaría a Juana 20.000 escudos anuales para mantenerla a ella y a su casa. En la práctica, ese dinero no llegaba a las manos que debía. Informados, los reyes católicos intentaron que Felipe cumpliera con el contrato e incluso llegaron a pagar a nobles borgoñones para que intercedieran en su favor, sin éxito. ¿Os imagináis la situación de Juana? Muy joven y sola en tierra extraña, enamorada de un hombre que la engañaba y manipulaba, sin acceso a su propio dinero y sin poder ni siquiera elegir a sus sirvientes, atrapada en la red de unos cortesanos que hacían todo lo posible por aislarla y la trataban con frialdad, y con la carga de comportarse como era debido para no estropear los planes de sus padres. Los propios reyes católicos se inquietaron con la vuelta de parte del séquito de su hija, maltratado y desatendido en Flandes. Además, en la corte castellana se rumoreaba que Juana estaba faltando al menos en parte a sus deberes religiosos. ¿Qué ocurría? Para informarse, enviaron a un hombre de su confianza, el dominico Fray Tomás de Matienzo, que llegó a su destino el 31 de julio de 1498. Las cartas que este religioso envió a los monarcas españoles muestran que Juana no estaba bien. Conocemos un detalle que resulta significativo. El fraile se reunió a los 2 días de su llegada con Felipe, pero pasaron unos cuantos más hasta que logró hablar con ella y, por supuesto, en presencia de su esposo. Al menos Matienzo pudo dar una buena noticia a Isabel y Fernando. Su hija estaba embarazada, tan gentil y tan fermosa y gorda y tan preñada que si vuestras altezas la viesen, habrían consolación. Por lo demás, las charlas del dominico con Juana revelaron que se encontraba completamente aislada, también molesta por las habladurías sobre ella en su lejana patria, y no muy contenta con el enviado de sus padres. ¿Acaso no confiaban en su devoción y por eso le mandaban un religioso que la espiara? Juana no quiso confesarse con él y el religioso estalló. Escribió a la corte castellana. Díjele, entre otras cosas, que tenía corazón duro y crudo, sin ninguna piedad. Si el fraile se atrevió a tanto, fue porque tenía el permiso de la reina Isabel para hacerlo. Finalmente, Juana se abrió a Matienzo, que en una carta fechada el 15 de enero de 1499 contó a Isabel que su hija no paraba de llorar. En sus propias palabras, que tenía el ánimo tan flaco y tan abatido que nunca se le acordaba cuán lejos estaba de vuestra Alteza que no se hartase de llorar. Eran las primeras noticias de lo que pasaba en el corazón de Juana. Por mal que estuviera, hizo lo que se esperaba de ella, dar a luz a vástagos reales. El 15 de noviembre de 1498 nació su primera hija, Leonor de Austria. Volvería a quedarse embarazada muy pronto. El 24 de febrero de 1500 nació su segundo descendiente, en la ciudad de Gante. Durante una fiesta palaciega, Juana sintió los primeros dolores del parto y alumbró, según se cuentan algunas crónicas que no resultan del todo creíbles, en un retrete al que fue llevada a toda prisa, al que sería Carlos I de España y V de Alemania, el heredero de numerosos reinos a los que accedió gracias a que la muerte fue eliminando a quienes lo precedían en la línea sucesoria.
Repasemos la lista. Juan, el príncipe de Asturias, el heredero destinado a unir las coronas de Castilla y Aragón, murió de tuberculosis en 1497, con solo 19 años, a los 6 meses de haberse casado con Margarita de Austria. De salud delicada, su desaparición fue un golpe muy duro para los reyes católicos, que tenían puestas grandes esperanzas en él. Por si fuera poco, el hijo que Juan había engendrado con Margarita nació muerto. Por cierto, Juana intentó poner a su primer hijo varón el nombre de su difunto hermano Juan, pero Felipe decidió imponer el de Carlos en honor a su abuelo Carlos I de Borgoña, conocido como el Temerario. Como hemos visto, en 1497 falleció el heredero de Castilla y Aragón, Juan. Felipe intentó entonces autoproclamarse príncipe de Asturias, pero no se lo permitieron. Asumió el título de princesa de Asturias Isabel, la hermana mayor de Juana. La muerte siguió cebándose con la familia y solo un año después de perder a Juan, falleció la nueva heredera, Isabel. Murió apenas una hora después de dar a luz a un niño llamado Miguel de la Paz, que podría haber reunido las 3 coronas de la península ibérica: Portugal, Castilla y Aragón. Pero el destino o el azar no estaban por la labor. El 20 de julio de 1500, pocos días antes de cumplir los 2 años, Miguel murió en Granada, donde su padre Miguel I de Portugal lo había dejado al cuidado de sus abuelos maternos, Isabel y Fernando. 3 muertes tan seguidas y prematuras fueron 3 puñaladas para la reina castellana, quien, según el cronista Andrés Bernaldez, desde el fallecimiento de su nieto, vivió sin placer e acortó su vida y salud. De forma inesperada, el camino al trono de las Españas quedaba despejado para Juana y para su cónyuge, quien, sin comerlo ni beberlo, se vio convertido ahora sí en príncipe de Asturias. Los reyes católicos no tuvieron más remedio que llamar a Juana y Felipe, pese a que no les gustaba nada que éste fuera un francófilo, partidario de una política amistosa con el entonces gran enemigo de España, Francia. Pidieron a la joven pareja que viajaran a la península para ser reconocidos por las cortes de sus reinos como sus legítimos herederos. Sin embargo, Felipe el Hermoso se hizo de rogar. Respondió que necesitaba tiempo para recaudar en sus feudos el dinero necesario para hacer tal viaje con el séquito apropiado. Además, Juana volvía a estar embarazada y era aconsejable esperar al parto. En julio de 1501 nació una niña, el tercero de sus vástagos. La llamó Isabel, en homenaje a su madre. Finalmente, los archiduques se pusieron en camino en octubre de 1501, dejando a sus 3 hijos, Leonor, de casi 3 años, Carlos, de 18 meses, e Isabel, de 3, en la ciudad de Malinas. Felipe no mentía sobre el coste de la expedición. La comitiva incluía 100 carros solo para el equipaje. A diferencia de sus suegros, mantenía buenas relaciones con el rey de Francia, Luis XII, y por eso el trayecto se hizo por tierra. A su llegada a París, el joven matrimonio tuvo un recibimiento suntuoso. Toda la corte, la nobleza y el alto clero franceses les presentaron sus respetos. Hubo 8 días de fiestas, cacerías, justas y torneos, y por supuesto, de negociaciones diplomáticas. Felipe se veía ya como rey de las Españas, y Francia era su vecino más poderoso. Por cierto, fue precisamente el rey Luis XII quien le puso a Felipe el apodo de El Hermoso. Se cuenta que tras recibir y ver al archiduque, el monarca francés exclamó: «He aquí un hermoso príncipe». A Felipe le encantó el apelativo y decidió usarlo para incrementar su fama entre las mujeres. La entrada de la pareja en la península ibérica también resultó impresionante. La primera parada fue en Fuenterrabía, localidad hoy ubicada en el País Vasco, el 26 de enero de 1502. Nunca se había visto semejante comitiva en Castilla. Hubo incluso que ensanchar caminos y reforzar puentes
para que soportaran el peso del centenar de carros cargados hasta los topes. Fue un viaje lento por el crudo invierno y porque los herederos de las coronas castellana y aragonesa querían darse a conocer a sus súbditos. Además, los grandes nobles competían entre ellos por obsequiarlos. Estaban tomando posiciones para el futuro. En Burgos, por ejemplo, el condestable de Castilla entretuvo a la pareja con espectáculos y corridas de toros en las que el archiduque se divertía tirando restos de dulces a la multitud que se peleaba por los trozos. El 28 de febrero entraron en Valladolid, donde un suceso disgustó a Felipe. Unos ladrones se llevaron el cofre que contenía su vajilla personal de oro. El trayecto siguió con paradas en Medina del Campo, Olmedo, Segovia y Madrid, donde los flamencos se toparon con un espectáculo nuevo para sus ojos: los penitentes de Semana Santa. Antoine de Lalande, un cortesano veinteañero de la corte de Felipe que nos dejó un diario minucioso del viaje, escribió acerca del Viernes Santo en Madrid, que no se ven por toda la ciudad más que ir gentes desnudas que se azotan con varas. Mientras, los reyes católicos aguardaban a la pareja en Toledo. Se concertó el encuentro para el 30 de abril, pero Felipe cayó enfermo y se pospuso. Fernando de Aragón rompió el protocolo y visitó a su yerno en Olías del Rey, el pueblo donde se recuperaba. Acudió solo porque su mujer también se encontraba enferma. Por fin se conocían los dos hombres más importantes en la vida de Juana, que hizo de intérprete entre ambos. La joven dominaba ya el francés, lengua de la corte de Felipe. Juana tuvo que esperar una semana el ansiado reencuentro con su madre. El 7 de mayo de 1502, ella y su esposo entraron a caballo en Toledo, acompañados por Fernando. Sucedió algo que es imposible no interpretar como un aviso del futuro que la esperaba. Su padre cabalgó junto a Felipe bajo un palio dorado y dejó a propósito que su hija fuera por detrás de ellos. Además, honró al Habsburgo como rey consorte, en lugar de a su hija, la heredera propietaria de las posesiones de Isabel. Los dos hombres empezaban a colaborar en la marginación de Juana. Una mujer no iba a amenazar su autoridad en Castilla, por muy legítima heredera que fuera. Además, Fernando estaba ansioso por alejar a su yerno de la órbita francesa y procuraba halagarlo. Las crónicas cuentan que de inmediato la reina se llevó a su hija con ella a la intimidad de su cámara. Tenían mucho de lo que hablar. El 22 de mayo, las Cortes, reunidas en Toledo, ratificaron a Juana como princesa de Asturias y heredera de los reinos de la corona de Castilla, y a Felipe como su consorte. 5 días después, en una solemne ceremonia en la catedral de la ciudad, Juana y Felipe se arrodillaron ante los reyes católicos y besaron sus manos, y los monarcas los abrazaron y les dieron su bendición. El joven archiduque se cansó pronto de su estancia en Toledo. Además, las tensiones entre flamencos y españoles aumentaban. El 16 de agosto, una veintena de castellanos armados atacaron a varios caballeros de Felipe por razones que desconocemos. La reina Isabel los perdonó en un intento de calmar los ánimos. El 27 de octubre de ese año de 1502 fue el día en que las Cortes de Aragón confirmaron a Juana como futura soberana, a menos que su padre, el rey aragonés, engendrara a un legítimo hijo varón. Todo parecía ir bien, pero aquella relación a cuatro bandas era muy tensa. Recapitulemos. Los reyes católicos, sobre todo Fernando, estaban haciendo lo imposible para que Felipe se alejara de la influencia francesa, y en ese juego su hija era su herramienta más útil. Por su parte, Felipe deseaba volver a los Países Bajos y llevarse bien con el rey francés, a la par que consolidaba su poder en España. Y Juana se encontraba atrapada entre dos fuegos, el de su marido y el de sus padres. Tras muchos enredos políticos y pasos en falso,
Felipe regresó a su tierra natal. Lo hizo atravesando Francia, pese a que la guerra franco-española en Nápoles se hallaba en su apogeo. La reina Isabel no permitió que Juana lo acompañara. Su hija no viajaría por territorio enemigo durante el invierno, y menos embarazada, porque en efecto Juana estaba encinta de nuevo. Isabel no quería que Felipe se fuera aún, e intentó despertar la compasión de su yerno aludiendo al amor que su hija sentía por él. Fue en vano. Felipe partió solo a finales de 1502, no sin dejar instrucciones para el control de la casa de su mujer. Ordenó que su estancia en Castilla fuera lo más corta posible y que ningún sirviente fuera admitido al servicio de Juana sin su aprobación. Mientras, Isabel intentaba colocar españoles en el entorno de su hija. Una lucha sorda entre marido y madre por dominar la casa de Juana, que en marzo de 1503 trajo al mundo a su cuarto hijo, Fernando. Nada más dar a luz, Juana manifestó su deseo de reencontrarse con su esposo. Además, echaba de menos a sus otros 3 hijos, que permanecían en Flandes. La reina Isabel, por su parte, intentaba prolongar la estancia de su hija en España. Esta fricción entre ambas les causó grandes problemas a las dos. Según Pedro Mártir de Anglería, un humanista italiano que pasó largo tiempo al servicio de los reyes católicos, la princesa no hacía otra cosa que gemir y llorar. Por su parte, los doctores Soto y Gutiérrez de Toledo, médicos de Isabel, refirieron que su estado era tal que daba mucha pena, tanto a propios como a extraños. Dormía y comía muy poco, apenas decía palabra, y cuando lo hacía era con amargura. Según escribieron, su enfermedad progresaba. Pero, ¿qué enfermedad era esta? Por los síntomas parece una depresión aguda, una profunda melancolía, como se diría en esa época. Las continuas discusiones entre hija y madre afectaban mucho a esta, que a sus poco más de 50 años no gozaba de buena salud, mientras el padre, Fernando, permanecía alejado de la corte, enredado en la guerra con Francia. La situación estalló en noviembre de 1503, cuando Juana se encontraba en el castillo de La Mota, en el pueblo vallisoletano de Medina del Campo. Su madre estaba en Segovia y supo que su hija planeaba partir de inmediato a Flandes. Envió a toda prisa a Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Córdoba, que ordenó cerrar las puertas de La Mota a cal y canto y transmitió a Juana la orden materna. Debía permanecer allí. Fue su primer encierro, casi una premonición del que sufriría en Tordesillas. Juana no se arredró, se instaló al aire libre en las murallas como leona africana en un acceso de rabia, según un cronista. De madrugada accedió a pasar al interior, pero no a sus aposentos, sino a la cocina de la fortaleza. A Isabel no le quedó más remedio que acudir a tranquilizar a su hija. El encuentro fue traumático. La reina contó cómo la trató Juana, con palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a madre, que si yo no viera la disposición en la que ella estaba, yo no se las sufriera en ninguna manera. Isabel aseguró a su hija que no deseaba distanciarla de su esposo y que le permitiría viajar a Flandes tan pronto como su padre volviera de Aragón. Juana se apaciguó. Había cruzado todas las líneas aceptables de conducta al desafiar a su madre, algo impensable en la época. Fue entonces cuando su comportamiento empezó a verse como un trastorno grave. ¿Pero podemos culparla de haber perdido los estribos? La realidad es que sufría grandes presiones de todas las personas importantes de su vida, sus padres y su marido. Tampoco ayudó una carta enviada por Felipe en la que le contaba que su hijo de menos de 4 años, Carlos, rogaba que ella regresara. Aparentemente, la joven de 24 años recién cumplidos se quebró. En cualquier caso, Isabel y Fernando convinieron en que Juana no podía gobernarse a sí misma y le permitieron regresar a Flandes, aunque no se fiaban de su yerno, siempre cercano a los franceses. En la primavera de 1504, Juana volvió a embarcar en Laredo para ir al encuentro de su marido y sus 3 hijos. Su
Su hijo menor, Fernando, quedó al cuidado de sus padres. Volvería a España 2 años después, ya como reina y cargada de penas. En su vuelta a la corte de Felipe el Hermoso encontró la misma frialdad y hostilidad de siempre. Criticaron que tuviera esclavas, quizá las canarias a las que nos referimos antes, y la acusaron de ser demasiado altiva y orgullosa, ahora que era la heredera de los reinos hispánicos. Felipe seguía siendo un mujeriego y hubo episodios escandalosos. Juana agredió a una de las damas que recibían las atenciones del archiduque y ordenó que le cortaran su larga melena rubia. Según Mártir de Anglería, Felipe reaccionó maltratando a su esposa verbal e incluso físicamente, y la aisló aún más. En medio de ese infierno doméstico, una noticia vino a cambiar las cosas a finales de noviembre de 1504. La reina Isabel había muerto el 26 de ese mes en Medina del Campo, a los 53 años de edad. Juana se convertía en reina de Castilla y su marido en rey consorte. Las dudas sobre la capacidad de la nueva monarca pusieron en una posición privilegiada a Felipe, que además contaba con el apoyo de muchos de los grandes nobles de Castilla, cansados del férreo reinado de los reyes católicos y deseosos de un señor más flexible. Al margen de los acontecimientos políticos, la relación conyugal seguía siendo caótica. Juana volvió a quedarse embarazada durante uno de sus breves periodos de cordialidad. En otros momentos, Felipe llegaba a encerrarla en su cuarto y ella desde luego no se quedaba callada. Reaccionaba montando furiosos escándalos y en ocasiones también se negaba a comer. La corte flamenca hervía en habladurías sobre esa extranjera a la que consideraban trastornada. Pasarían más de un año en estas subidas y bajadas antes de que Felipe decidiera que había llegado el momento de viajar a Castilla a tomar posesión de la corona. En ese tiempo pasaron muchas cosas en la tierra natal de Juana. A comienzos de 1505, Fernando convocó a las cortes para que escucharan el testamento de Isabel y sancionaran su regencia. En sus últimas voluntades, la reina tomaba medidas para impedir que Felipe le robara el poder a Juana. Dado que ésta no parecía capacitada para gobernar, estipulaba que Fernando de Aragón reinara hasta que cumpliera los 20 años su nieto Carlos, el mayor de los hijos varones de Juana. Los representantes del reino escucharon un largo informe de Martín de Mojica, tesorero de Juana, que escribió lo que se esperaba que escribiera. La joven padecía una enfermedad que le impedía asumir sus responsabilidades. Por unanimidad, las Cortes declararon a Fernando guardián, administrador y gobernador de los reinos de su hija. A Felipe le importó bien poco. En Flandes se presentaba como rey de Castilla, León y Granada. Intensificó su control sobre Juana para que no pudiera comunicarse con su padre. Llegó a confinarla en sus habitaciones, a lo que ella respondió con la conocida furia que atemorizaba a sus sirvientes. Consciente de que necesitaba el mandato de Juana para gobernar Castilla en su lugar, intentó, sin éxito, que la reina firmara un documento en el que le declarara su lealtad y amor. Ella se negó a firmarlo una y otra vez, lo que sugiere que quizá no estaba tan perturbada como se decía. Felipe falsificó el documento. Juana solo salió de su aislamiento con la llegada de su suegro, el emperador Maximiliano I, decidido a poner algo de paz en el matrimonio. En esas estaban cuando alumbró en Bruselas al quinto de sus hijos, María, el 15 de septiembre de 1505. Entretanto, Fernando el Católico dio la sorpresa. En octubre de 1505, menos de un año después de enviudar, y pese a que se cuenta que prometió a la difunta Isabel no volver a casarse, contrajo matrimonio por poderes con Germana de Foix, sobrina de su gran enemigo, Luis XII de Francia. Germana también era su sobrina nieta, ya que era nieta de la reina Leonor I de Navarra, hermana de Fernando. El novio tenía 53 años, la novia 17.
El rey católico deseaba mejorar las relaciones con el vecino, con Francia, y engendrar un heredero varón para la corona aragonesa. El 7 de enero de 1506, la flota que llevaría a Castilla a sus nuevos reyes partió al fin de los Países Bajos. Llegarían, pero no sin sufrimientos. Una tempestad hundió varios barcos y el propio navío de Juan y Felipe estuvo a punto de irse a pique. Tuvieron que parar en Inglaterra, en la corte de Windsor, donde el archiduque se entregó a fiestas y juegos, mientras su esposa se aislaba y solo hallaba contento en los encuentros con su hermana menor, Catalina, que vivía en esa corte. ¿Qué hacía allí Catalina? Los que habéis visto nuestro vídeo sobre Enrique VIII lo sabéis muy bien. Catalina se había casado en 1501 con Arturo Tudor, el heredero de la corona inglesa, que en ese momento ostentaba Enrique VII. Pero Arturo murió al poco de su boda y Catalina permaneció allí hasta acabar casándose con el nuevo rey, Enrique VIII, en 1509, 3 años después de la visita que estamos contando. De aquellas semanas en Inglaterra nos ha quedado el testimonio de lo que pensó el monarca inglés Enrique VII de Juana. Cuando yo la vi, muy bien me pareció, y con buena manera y con tenencia hablaba, y no perdiendo punto de su autoridad. Y aunque su marido y los que venían con él la hacían loca, yo no la vi sino cuerda. Juana y Felipe llegaron a La Coruña el 25 de abril de 1506 y de inmediato empezó la Guerra Fría entre el marido y el padre de la reina legítima, que acabaron reuniéndose en el pueblo zamorano de Villafácila sin informarla, mientras ella permanecía confinada en el cercano Benavente. En aquel encuentro, Fernando prometió marcharse de Castilla a cambio de tener el mando de sus rentables órdenes militares y la mitad de los beneficios de las Indias. Firmado el pacto, el rey católico partió a Aragón. Al saber que Felipe y Fernando habían llegado a un acuerdo, Juana se escapó a caballo del castillo de Benavente. Los soldados alemanes de su marido la atraparon en una humilde casa donde se refugió. A raíz de este episodio, Felipe restringió aún más la libertad de su esposa. Llegó incluso a pedir a las Cortes de Castilla un mandato para encerrarla, pero se lo negaron. Lo que sí logró Felipe de las Cortes reunidas en Valladolid en el verano de 1506 fue que los confirmaran como reyes, él como consorte y a su hijo Carlos como heredero. El archiduque flamenco estaba exultante, pero no duró mucho su alegría. Después de una fiesta en la fortaleza de Burgos, el nuevo monarca de Castilla enfermó y falleció en la Casa del Cordón tras unos días de fiebres altas. Una muerte tan repentina levantó algunos rumores. Como seguro que imagináis, se habló de envenenamiento y se atribuyó al principal enemigo del archiduque. ¿Lo adivináis? Eso es, su propio suegro. Nunca sabremos si hay algo de cierto en la historia, y además en aquellos tiempos muchas enfermedades hoy fáciles de curar resultaban rápidamente letales. Lo que no parece tan probable es que sea cierta la historia que se cuenta de que el monarca consorte falleció debido a un corte de digestión, un catarro mal curado o una neumonía después de jugar un partido de pelota que lo acaloró muchísimo y le hizo beber con ansia agua muy fría. Lo que sí sabemos es que el 24 de septiembre, un día antes de que muriera Felipe I de Castilla a los 28 años de edad, el arzobispo de Toledo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, escribió a Fernando para suplicarle que volviera a Castilla. El religioso fue uno más de los hombres que no respetaron los derechos de la reina. De inmediato, Juana hizo algo que contradice la idea de una mujer locamente enamorada de su marido. Declaró nulas todas las mercedes otorgadas por su esposo y despidió a varios consejeros elegidos por él. También decidió acompañar el cadáver de Felipe hasta Granada en una larga y macabra procesión fúnebre para enterrarlo junto al de la reina Isabel. Este episodio es uno de los que fundamentan la fama de loca de Juana, pero algunos historiadores modernos lo ven desde una perspectiva distinta a la tradicional.
Primero vamos con la interpretación clásica. Juana, desequilibrada y celosa hasta el desvarío, no soporta la inesperada muerte de su joven marido, que es embalsamado. Lo saca de su sepultura en el monasterio cartujo de Miraflores, a las afueras de Burgos. De diciembre de 1506 a agosto de 1507, vagabundea de noche por Castilla de pueblo en pueblo, escoltando el féretro, en un cortejo fúnebre alumbrado por cientos de antorchas y repleto de monjes cartujos, de los religiosos más estrictos de la época. Enferma de celos, no tolera que mujer alguna se acerque al ataúd. Según el cronista Anglería, en una ocasión prefirió pasar la noche invernal al raso antes que en un convento femenino, aunque esto podría haberse debido a su respeto a las normas de los cartujos que la acompañaban, que no podían tener contacto con mujeres. En la helada madrugada de la estepa castellana, mandó abrir el féretro y pasó un buen rato contemplando el cuerpo de su esposo, mientras el viento agitaba las llamas de las antorchas. Para colmo, está embarazada y el 14 de enero de 1507 da a luz en el pueblo palentino de Torquemada su sexta hija, Catalina. Parece el comportamiento de una persona trastornada y quizá lo estuviera, pero como dijimos antes, algunos historiadores modernos han matizado el episodio. Según ellos, esta conducta también respondía a motivaciones políticas. ¿Cuáles? Vamos con ellas. Al exhibir su intención de sepultar a su esposo al lado de su madre, como el propio Felipe había estipulado en su testamento, Juana estaba confiriendo legitimidad al difunto, al fin y al cabo un desconocido en tierras españolas. Iba a descansar al lado de la gran reina Isabel, de igual a igual, como rey de Castilla, y también se estaba dando legitimidad a ella misma y sobre todo a su hijo y heredero, Carlos. Al pasear el féretro con el cuerpo embalsamado por los pueblos del reino, estaba haciendo ver a sus súbditos que había muerto el rey legítimo y que ella y su hijo eran los continuadores de su estirpe. Y además estaba transmitiendo su deseo de no volver a casarse, no con su marido insepulto. Cuando Fernando rogaba a su hija por carta que enterrara a Felipe, ésta le respondía: «No tan aína, no tan pronto». Padre e hija se encontraron al fin el 29 de agosto de 1507 en la localidad burgalesa de Tórtoles de Esgueva. Los cronistas refieren una escena emotiva. Juana se arrodilló ante su progenitor, que cubrió su rostro de besos. Pero la razón de estado mandaba. Nunca sabremos qué se dijeron exactamente, pero los propagandistas de Fernando difundieron que Juana había cedido la protección de sus reinos y de ella misma a su padre, es decir, que le había entregado el poder de buena gana. Según las crónicas, el rey católico pidió a su hija que eligiera un lugar donde asentarse, siempre acompañada del féretro de Felipe. El primero fue Arcos, cerca de Burgos. Allí permaneció alrededor de un año, en un estado de abatimiento que vuelve a recordar a una grave depresión. El obispo de Málaga, que la visitó, escribió a Fernando: «Su poca limpieza en la cara y dicen que en lo demás es grande». ¿Y si tal postración era una forma de protesta? Según una carta del 9 de octubre de 1508 escrita a Fernando por Diego Ramírez de Villaescusa, antiguo confesor de Juana, ésta se resistía al dominio paterno sobre su casa, en la que el monarca aragonés impuso el nuevo personal, y protestaba porque su hijo Fernando estaba en manos del rey católico. Recordemos que Juana llevaba años separada de sus hijos mayores. Fuera por lo que fuese, la reina se negó a comer y bañarse y desatendió sus obligaciones religiosas. ¿Qué ocurría mientras en Castilla? Acechaba la anarquía. A la muerte de Felipe, varios miembros de la alta nobleza andaluza como el marqués de Priego, partidarios del rey nacido en Flandes, habían cometido actos
de rebelión. Los últimos años habían sido de sequía y peste, y también existían amenazas exteriores. Maximiliano I, el padre de Felipe, aspiraba a gobernar los reinos hispánicos a través de su nieto Carlos, todavía un niño. En 1508 tenía 8 años. Enrique VII, rey de Inglaterra, deseaba casarse con Juana, pero Fernando de Aragón hacía oídos sordos. Estos dos personajes, Maximiliano I y Enrique VII, llegaron a amenazar con invadir conjuntamente la península ibérica. Juana no deseaba volver a casarse. Además, eso podría haber acabado con los derechos sucesorios de su hijo Carlos, y su padre tampoco estaba por la labor, pese a que no faltaban pretendientes como el citado Enrique. La boda de su hija habría terminado con su ambición de controlar Castilla, y no hay que olvidar que la muerte de Juana habría tenido el mismo efecto. Fernando controló los conatos de rebelión en Andalucía y castigó a los responsables. En una posición más segura y cansado de lidiar con su complicada hija, eligió un destino definitivo para esta: Tordesillas, la villa a orillas del Duero, que había sido favorita de varias reinas medievales castellanas, situada en el interior de la península y alejada de posibles intrusiones foráneas. Juana cedió a los deseos paternos. El 15 de febrero de 1509 abandonó Arcos para dirigirse a Tordesillas. Al llegar, depositó el cadáver de Felipe en el Real Monasterio de Santa Clara, junto al palacio donde ella residiría. Al recogerse allí protegía tanto su viudez como la futura herencia de su hijo. Y por cierto, era un monasterio femenino, lo que siembra las dudas sobre las historias de la joven viuda negándose a que mujer alguna se acercara al cadáver de su difunto esposo. La muerte, otra vez la muerte, contribuyó a poner orden. Enrique VII de Inglaterra, el pretendiente cincuentón y con mala salud de Juana, falleció el 21 de abril de 1509 y la ambición de Maximiliano I perdió fuelle, tanto que firmó un acuerdo con Fernando en diciembre de 1509, por supuesto sin que nadie preguntara a la reina su opinión. ¿Qué decía el acuerdo? Que Fernando gobernaría Castilla, León y Granada mientras viviera, a menos que 1. Juana muriera o 2. Fernando y Germana de Foix tuviesen un hijo. En cualquiera de los dos casos, Carlos se convertiría en rey al alcanzar la mayoría de edad. La jugada le salió bien al aragonés. En 1510 las Cortes lo reconocieron como administrador y gobernador legítimo por la muy alta y muy poderosa señora, la reina doña Juana, Nuestra Señora, su hija. También admitían a Carlos como heredero. El acuerdo reconocía a Juana como reina, pero la privaba de facto de toda autoridad. Fernando puso a un aragonés de su confianza a controlar a su hija, como un carcelero con plenos poderes. Su nombre, Luis Ferrer. Al parecer, este hombre llegó a emplear la violencia para manejar a Juana, que rechazaba las comodidades y se mortificaba, ya fuera por convicciones religiosas, por puro desequilibrio o para reclamar mejor trato. Su único consuelo era su hija Catalina, que crecía sana junto a ella. Se contaba que, ante el temor de que se la arrebatasen, la hacía dormir en un pequeño cuarto interior sin ventanas al que solo se podía acceder por la estancia de la propia reina. Así fue pasando el tiempo en el encierro de Tordesillas, apenas amenizado por unas pocas visitas de Fernando a su hija, hasta la muerte del rey católico, que pasó sus últimos años enfrascado en las luchas políticas de siempre e intentando desesperadamente engendrar con Germana de Foix un heredero para la corona de Aragón. En 1509 había nacido Juan, pero el bebé había muerto solo unas horas después de nacer. El 23 de enero de 1516, a los 63 años, el monarca aragonés falleció en la localidad cacereña de Madrigalejo. Juana se quedaba sin padre y Castilla sin regente. Cuando la noticia llegó a Tordesillas, el pueblo se rebeló contra Ferrer, el carcelero de Juana, que tuvo que huir. Los sirvientes de la reina buscaron remedios
espirituales para su salud. Un sacerdote le exorcizó mientras ella comía. No hubo cambios en su actitud. En cualquier caso, el tipo de enclaustramiento que Fernando impuso a su hija sirvió de modelo a Carlos, el hijo de Juana, que de inmediato ordenó que su madre siguiera recluida y vigilada. El joven tenía 16 años. ¿En qué situación quedaron los reinos hispánicos a la muerte del rey aragonés? En su testamento, Fernando reconocía la legitimidad de su hija, pero recalcaba su incapacidad para gobernar. En sus propias palabras, está muy apartada de entender en gobernación ni regimiento de reinos, ni tiene la disposición para ello que convendría. Lo que sabe nuestro Señor, cuánto sentimos. Había elegido varios regentes, tras muchas dudas. El que les sustituiría en Castilla sería el prestigioso cardenal Cisneros, que contaría con la ayuda de Adriano de Utrecht, representante de Carlos. De Aragón se encargaría de velar su hijo natural y primogénito Alfonso o Alonso de Aragón, nacido en 1470 de sus amoríos con la noble Aldonza Ruiz de Iborra. Alfonso iba a quedar como lugarteniente general de Aragón hasta la llegada de su sobrino. Al nombrar varios gobernadores, aunque provisionales, para los reinos, Fernando mostraba no tener mucho interés en mantener unidas las coronas españolas. Las cosas no fueron como él deseaba en su reino natal. Juan de Lanuza III, Justicia Mayor de Aragón, una institución tradicional, impidió que Alfonso asumiera la regencia y conservó el reino para Carlos, al que declaró guardián legal de su madre por la, en sus palabras, enfermedad, alienación mental y demencia de Juana. La sucesión de los Austrias resultó inevitable. Carlos, el hijo de Juana, de 16 años, se autoproclamó rey de Castilla, Aragón y León el 14 de marzo de 1516 en Bruselas. No escuchó los llamamientos del Consejo Real castellano, que le recomendó que no tomara el título de monarca mientras viviera su madre. Le aconsejaban gobernar en su lugar, pero sin reclamar la posesión de los reinos que heredaría a la muerte de ella. Muchos protestaron en Castilla y algunos incluso se opusieron a los Austrias y defendieron los derechos de Juana. Carlos invocó la autoridad imperial y la papal, que lo habían animado a tomar el título de rey de Castilla y Aragón. A pesar de la oposición de importantes figuras, los regentes Jiménez de Cisneros y Adriano de Utrecht escribieron a los pueblos y ciudades para tratar de convencerles de que la sucesión era lo más conveniente. Respecto a Juana, argumentaban que Carlos había aceptado el título solamente para servir a su madre, a Dios y a sus reinos. Una retórica que no podía encubrir que la reina era apartada sin miramientos del poder. El 19 de septiembre de 1517, Carlos, con 17 años, y su hermana Leonor, con casi 19, arribaron a la costa asturiana y se encaminaron a Tordesillas para obtener la bendición de su madre, a la que no habían visto desde principios de 1506, es decir, desde hacía casi 11 años, cuando tenían respectivamente 5 y 7 años de edad. Aparentemente, el muchacho obtuvo el beneplácito de su madre, que se institucionalizó en las Cortes de 1518 y 1519, que lo aceptaron con condiciones. Debía respetar a su madre, casarse y tener un heredero lo antes posible y poner fin a los desmanes de sus acompañantes extranjeros. En la corona de Aragón tenía que jurar los fueros de sus reinos y condados. En enero de 1519 falleció Maximiliano I y la noticia de que Carlos había sido elegido su sucesor como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siempre fue un cargo electivo, llegó a Barcelona en julio de 1519. El joven partió de inmediato a tomar posesión, dejando a Adriano de Utrecht la incómoda tarea de dirigir las cortes en Valencia. No fue un movimiento que contribuyera a su popularidad, especialmente baja en Castilla. Carlos aún no hablaba español y lo rodeaba una corte de consejeros extranjeros que no hicieron mucho por congraciarse con los locales y respetar sus costumbres. Para colmo, los sobornos y pagos requeridos para convertirse en emperador habían salido en gran parte de los bolsillos de sus súbditos españoles. En cuanto a su madre, el nuevo rey tomó
una decisión. El 15 de marzo de 1518 nombró gobernador de la Casa de Juana y de Tordesillas a don Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y conde de Lerma. Para ser rey de las Españas, Carlos necesitaba que la heredera legítima permaneciera controlada. Sandoval sería el intermediario entre Juana y su hijo, y con el beneplácito de éste, el estricto guardián de nuestra protagonista. Este noble hizo su trabajo a conciencia. Con la aprobación del rey creó un mundo de ficción para Juana. Por ejemplo, le contó que el rey Fernando y el emperador Maximiliano I seguían vivos e incluso la animó a escribirles. También puso barreras entre ella y el exterior. La primera, 12 damas dirigidas por Francisca, su mujer, que limitaban los movimientos de Juana y la mantenían aislada, a veces con gran trabajo. Presuntamente la reina atacó a 2 de ellas con una escoba en abril de 1518. La segunda barrera la componían 24 guardias reales, de los que siempre había 12 de guardia, para impedir que Juana recibiera información o contactara con alguien potencialmente peligroso para Carlos. El marqués y el rey acordaron que ningún servidor, excepto el propio Denia, pudiera hablar con ella. No siempre fue posible. Juana, por ejemplo, se negó a comer hasta que le permitieran conversar con su tesorero, Ochoa de Landa. El marqués no tuvo más remedio que aceptarlo, aunque antes del encuentro instruyó a Ochoa para que la escuchara sin creerse nada de lo que ella le dijera y para que él no le contara nada de lo que pasaba en el exterior del palacio. Así estaban las cosas cuando empezaron a sonar en Castilla los tambores de la rebelión de los comuneros, que estuvo cerca de acabar con el reinado de Carlos apenas iniciado. Ya hemos hablado del malestar de los castellanos con ese rey extranjero y enredado en guerras internacionales que ni les iban ni les venían. Carlos estaba sangrando el reino para financiar sus ambiciones imperiales y la camarilla flamenca que lo rodeaba empeoraba las cosas. Las tensiones se agudizaron cuando el emperador abandonó España el 20 de mayo de 1520, después de pedir un gran impuesto extraordinario. Para colmo, dejó al mando a su fiel Adriano de Utrecht, lo que violaba su juramento de reservar los oficios para los nativos. La salida de Carlos desencadenó una serie de revueltas en pueblos y ciudades como Segovia, Toledo y Valladolid, encauzadas por sus líderes en una santa junta. Fue un movimiento de las élites urbanas y la baja nobleza que contagió a las clases populares, mientras la alta nobleza permaneció fiel al emperador, temerosa de que la rebelión acabara afectando a sus intereses y privilegios. Con Carlos ausente, uno de los primeros movimientos de los llamados comuneros fue intentar ganarse el apoyo de Juana, a la que consideraban la reina legítima. El 29 de agosto de 1520, sus capitanes llegaron a Tordesillas para declararle su lealtad. Uno de ellos, Juan de Padilla, líder toledano e hijo del capitán general de Castilla de la reina Isabel, se dirigió a Juana de rodillas y le explicó la mala situación del reino, a la par que le pedía favor y autoridad. La reina, que entonces tenía 42 años, escuchó con interés a los comuneros, aunque sin pronunciarse sobre sus peticiones. Los rebeldes proclamaron a los 4 vientos que Juana estaba cuerda y que era tan capaz de reinar como Isabel, su madre. En definitiva, intentaron manipularla para que los apoyara, pero no tardaron en llevarse una decepción. Juana se negó una y otra vez a firmar los documentos que le presentaban, llenos de acusaciones contra Carlos y sus colaboradores. Llegó a decirles que no toleraría que nadie la revolviese contra su hijo, aunque eso sí, los usó para librarse temporalmente de su carcelero, el marqués de Denia, y de las mujeres que la atormentaban. Cuando comprobaron que Juana no haría nada que pudiera perjudicar a su vástago, los comuneros cambiaron su actitud hacia ella. Afirmaron que los malos espíritus la dominaban y reclutaron a unos sacerdotes para que la sometieran a un exorcismo. En diciembre de 1520, las tropas imperiales entraron en Tordesillas y el marqués de Denia con ellas. La llamada Guerra de las Comunidades prosiguió más de un año hasta la caída de la última ciudad rebelde, Toledo, en febrero de 1522.
la autoridad de Carlos se afianzó. Los grandes nobles seguían molestos con los extranjeros, pero se alinearon con el rey para defender los privilegios tradicionales de sus familias. En lugar de oponerse a los Austrias, volvieron a competir entre ellos. Fue un momento de gran peligro para Carlos. Si su madre hubiera accedido a las peticiones de los comuneros, se habría visto en la tesitura de dar paso a la reina legítima o de entablar una guerra con ella. Como le escribió su colaborador, Adriano de Utrecht, una sola firma de Juana le habría hecho perder Castilla. Pero Juana antepuso siempre los intereses de su hijo a los suyos. Ella identificaba sus reinos con el Consejo Real y los grandes nobles tanto como con las cortes, y los veía en términos dinásticos, como una propiedad familiar. El episodio de los comuneros fue su última aparición importante en la vida pública. A partir de entonces, su figura fue perdiendo peso político y cayendo poco a poco en el olvido. Tras la efímera liberación causada por la revuelta comunera, durante la que Juana pudo tener algo de contacto con sus súbditos, se restauró el statu quo en Tordesillas. En enero de 1525 se quedó aún más sola. Su hija menor, Catalina, partió a Portugal para casarse con el nuevo monarca de ese reino, Juan III. Castilla perdía una infanta, pero muy pronto ganaría una emperatriz. Al año siguiente, en 1526, Carlos se casó con su prima Isabel de Portugal. Era hija de María de Aragón, la cuarta hija de los reyes católicos, que había contraído matrimonio en 1500 con el viudo de su hermana Isabel, Manuel I el Afortunado. En el frente interno, nada parecía amenazar ya la autoridad de Carlos I. Podía hacer y deshacer, y eso incluía a su madre. En 1527, y sin que lo supiera Juana, Carlos ordenó al marqués de Denia que llevara el cadáver de su padre, Felipe, de Tordesillas a Granada, donde se unió en el descanso eterno a Isabel y Fernando. Parece que Juana nunca lo supo, aunque se cumplía así su voluntad. De esta forma, el emperador legitimó el pasado de los Austrias y garantizó el futuro de estos en España. Ese mismo año, la emperatriz Isabel dio a luz a un hijo, el futuro Felipe II. Tuvo otra hija, María, en 1528. En 1529, Carlos, casi siempre en el extranjero, la dejó como regente de España y envió a Denia instrucciones para que la obedeciera como a su misma persona. En 1532 la emperatriz llevó a sus dos vástagos a Tordesillas, donde pasaron 8 días con su abuela. Según el marqués de Denia, Juana los trató con mucho afecto y alegría. Solo tales visitas la sacaban de su ensimismamiento y de los conflictos con sus guardianes. Se suele contar que Juana no salió nunca de Tordesillas desde su llegada en 1509, pero sabemos que pasó unos meses fuera de la villa. A principios de 1534, la peste que asoló el pueblo hizo aconsejable trasladarla primero a Geria, una pequeña localidad de la actual provincia de Valladolid, y luego a Tudela de Duero. Los años fueron pasando sin novedades, en un lento apagarse. Tanto tiempo de encierro y soledad empeoró la precaria estabilidad mental de la hija de los reyes católicos. A comienzos de 1536 murió don Bernardo de Sandoval y Rojas, el marqués de Denia. Pero nada cambió. Lo sustituyó su hijo Luis, que como su padre aprovechó su puesto de guardián de la reina para ir colocando en el entorno de ésta a toda su familia. Como hemos dicho, las no muy frecuentes visitas familiares de Carlos, la emperatriz y sus nietos eran los únicos acontecimientos reseñables en la vida de Juana. El resto oscilaba entre una amarga postración y las peleas con sus servidores y custodios. Ni siquiera controlaba sus pertenencias. En 1524, poco después de la derrota comunera, el emperador Carlos ordenó que los baúles de su madre se abrieran en su presencia. Tras seleccionar el oro, la plata, las perlas y las piedras preciosas, ordenó fundir los objetos de oro y repartió los bienes restantes con su hermana Catalina. Los nietos de Juana crecían.
Cuando Felipe, María y Juana, hijos de Carlos V, tenían que asumir la regencia de España por las continuas ausencias de su padre, lo primero que hacían era visitar a su abuela para besar las reales manos de su Alteza. Hay documentadas 16 visitas de la familia real a Juana entre 1535 y 1555, año de su muerte. Los testimonios indican que la que por entonces podía llamarse ya reina madre se mostraba digna y afectuosa, vestida siempre austeramente, con prendas que en una ocasión su nieto, Felipe, describió como a manera de ropa de fraile. En esos encuentros, Juana sonsacaba al futuro rey información sobre las actividades de Carlos. Todo lo que sabemos de las 2 últimas décadas de vida de la reina se reduce a estos espaciados encuentros, sus rarezas y sus problemas de convivencia. Por ejemplo, tenemos constancia de que algunos de sus sirvientes y parientes sospechaban que estaba poseída. ¿Recordáis lo que dijimos al principio sobre la mentalidad mágica que dominaba la época? Para muchos, las actitudes de Juana solo podían explicarse por las malas artes de Satanás. Sin embargo, aunque la reina descuidaba en ocasiones las manifestaciones externas de religiosidad, no dejaba de ser una creyente devota. Cuando un relámpago alcanzó su palacio en 1550, se defendió haciendo la señal de la cruz y cantando Christus vincit, Christus regnat, Christus me defenda. Cristo vence, Cristo reina, Cristo protégeme. Algo que hizo dudar a muchos de la religiosidad de Juana fue su poco interés por confesarse desde que fuera despedido su confesor de confianza, el franciscano Juan de Ávila. Al parecer, la situación molestaba especialmente a la emperatriz Isabel de Portugal. Por ello, el emperador envió a Tordesillas a varios frailes para que confesaran a su madre. Todos fracasaron. Además, este asunto de la confesión suscitaba un problema. Si Juana estaba en condiciones de confesarse, quería decir que era consciente de sus pecados y por tanto que tenía dominio de sí misma. Entonces, ¿cómo podía explicarse su incapacitación? A finales de 1551, el príncipe Felipe visitó a su abuela, que ya tenía 72 años, en compañía de otro confesor potencial, el jesuita Francisco de Borja, un noble favorito de los Austrias que había sido paje en Tordesillas de Catalina, la hija de Juana. Quizá por ser el único que verdaderamente la escuchaba, Borja, que sería canonizado a su muerte, logró entablar una relación de relativa confianza con la vieja reina, hasta el punto de atreverse a reprocharle que viviera como los herejes protestantes, sin misas y sin imágenes y sin sacramentos. No era ninguna tontería en unos años en que las guerras de religión desangraban Europa y en España se aplastaba el más mínimo conato de protestantismo. En una de sus conversaciones con Borja, Juana acusó a sus dueñas, así se llamaban las mujeres que la servían y controlaban, de impedirle escuchar misa, confesar y comulgar, y de burlarse de sus oraciones y sus imágenes religiosas. Aseguró que traficaban con el diablo y también habló de espíritus que la molestaban y proferían conjuros como si fueran brujas. El jesuita, además de tener claro que Juana había perdido el juicio que le pudiera quedar, dudaba de su religiosidad. En una ocasión le preguntó si creía en los artículos de fe de la Iglesia, a lo que ella respondió: «¿Pues no lo había de creer? Sí, por cierto que lo creo». En cualquier caso, Borja sospechaba que Juana tenía contacto con Lucifer, lo que exigía que se confesara. Una vez que hubiera admitido su pecado, podría volver a la fe católica. En su afán por librar a la reina de su mal espiritual, el religioso hizo colocar cruces e imágenes religiosas en todas las habitaciones de Juana y le prescribió misas diarias, lecturas del Evangelio, exorcismos y rociadas de agua bendita. Hoy nos parece difícil de creer, pero así fue. Finalmente, en una carta enviada al futuro Felipe II el 10 de mayo de 1554, Francisco de Borja refirió al príncipe que no había indicios para condenar a Juana por sus tratos con el diablo y que tampoco lo sabía de que conservara algo de buen sentido. Mientras, ella seguía acusando a sus dueñas de ser sus enemigas y de impedirle cumplir con sus obligaciones religiosas, cosa de la que no había pruebas. En esos tristes años, la reina contaba historias extrañas.
A Fray Luis de la Cruz, un religioso que la visitó en varias ocasiones, le dijo que un gato se había comido a la infanta de Navarra y a la reina Isabel, y que había mordido al rey católico, y que sus dueñas habían llevado a este animal tan malvado a Tordesillas para atormentarla. Tras esos encuentros, el fraile declaró que Juana era tan sincera e inocente de dolor y de culpa que debía ser envidiada más que compadecida. La salud física de la reina empeoró en sus últimos años. Cuando se mostraba demasiado rebelde, la encerraban en su dormitorio a la luz de las velas. Con las piernas cada vez más hinchadas, sufría fuertes dolores. El final se acercaba. De nuevo fue llamado Francisco de Borja, que la halló más razonable que de costumbre. Asistida por el futuro santo, uno de los pocos hombres que intentó comprenderla, Juana murió a las 6 de la mañana del Viernes Santo, 12 de abril de 1555, a los 75 años. Según escribió Borja a Carlos I, que seguiría los pasos de su progenitora tan solo 3 años más tarde, las últimas palabras de su madre fueron: «Jesucristo crucificado sea conmigo». Con su muerte, Juana completó oficialmente la transición hacia la dinastía de los Austrias en España. Tras el fallecimiento de su abuela, la princesa Juana de Austria solicitó que se hicieran funerales en su honor en toda España. El cuerpo de Juana permaneció en el monasterio real de Santa Clara en Tordesillas hasta que su nieto Felipe II hizo espacio en la Capilla Real de Granada, al trasladar a El Escorial los restos de su madre, su mujer y sus hermanos. Finalmente, su cadáver fue depositado en 1574 en Granada, junto a sus padres, los Reyes Católicos, y su marido, Felipe el Hermoso. Y esta es la historia de Juana I de Castilla, reina legítima de Castilla, Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y otras muchas tierras, incluidas las conquistadas en América. Jamás ejerció tal poder, el mayor de la época en Occidente. De hecho, no le permitieron gobernar ni su propia casa. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Juana I de Castilla? ¿Creéis que realmente sufría una enfermedad mental? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.